de su amado Hijo. Qué maravilloso es, hermano, que nosotros podemos ahora disfrutar y que el Señor quitó esa venda de ceguera, esas tinieblas que había en nuestra vida y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. En otras palabras, hay un traslado que todos nosotros, los que hoy estamos aquí, que estábamos caminando sin Cristo de una u otra manera, de acuerdo a la palabra de Dios, en otras palabras, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo la potestad del reino de las tinieblas. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros? Trasladarnos de ese reino donde el diablo estaba destruyendo nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, para traernos al reino de Dios y mostrarnos que hay una vida mejor, que podemos vivir de una manera diferente, pensar de una manera diferente y vivir para el Dios Todopoderoso y servirle ahora al Dios que nos creó, al Dios que nos escogió desde el vientre de nuestra madre para ser servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello, mis amados hermanos? Por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano. Vamos a luchar o a tener nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y mire, amado hermano, leyendo la historia y lo conocemos cuando hemos leído el libro de Éxodo, encontramos a Moisés. Como Moisés, este hombre de Dios, que el enemigo trató de acabar con él cuando era un pequeño, un bebé. Pero como Dios salvaguarda su vida, este pequeño crece como nieto de Faraón, porque en otras palabras había sido adoptado por la hija de Faraón. Crece en el reino, en el palacio, y disfrutó de ese lugar, de ese palacio, pero él sentía al ir creciendo que él no pertenecía a ese lugar. Y cuando empezó a ver que había injusticias, de cómo los egipcios maltrataban a los israelitas, y él trata en sus fuerzas de hacer justicia a su manera. Y vemos en la historia que leemos en Éxodo que llega un momento en que al ver esa injusticia, Moisés mata a un egipcio. Al ver lo que estaba golpeando a uno de sus hermanos y pensaba que de esa manera él podía hacer justicia, mata a un egipcio. Y eso, lo único que logró o lo único que consiguió fue que el enemigo, su propio reino donde él vivía, el reino de Egipto, se volviera contra él. ¿Y qué terminó haciendo Moisés? Huyendo de ese lugar, y terminó habitando ¿en dónde? En el desierto. Y cuando es llevado al desierto y después de estar allí por muchos años, tuvo un encuentro maravilloso con Dios. ¿Usted recuerda ese encuentro maravilloso que usted tuvo con el Señor cuando llegó a su vida? Aleluya. Todo aquel que ha tenido ese encuentro sobrenatural con el Señor, con toda seguridad, nunca se nos olvide ese momento maravilloso en que Cristo nos dio la libertad. Moisés tiene ese encuentro con Dios allá en el capítulo 3 de Éxodo. Sabemos cómo él es llamado a través de una zarza ardiente que no se apagaba. Y el Señor le dice allá en el versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo, le dijo: ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto
a mi pueblo, los hijos de Israel. Le estaba diciendo: Moisés, yo quiero que te enfrentes a ese reino de Egipto. En ese lugar, Faraón, en ese tiempo, que era el hombre más poderoso de la tierra que existía en ese tiempo, estaba diciendo a Moisés: quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud que está sufriendo. Pero ¿qué hace Moisés? Moisés presenta muchas excusas y dice: pero ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo me van a creer? Y conocemos la historia, mis amados hermanos, para no extendernos mucho. Dios le dice en un momento: ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés? Una vara. Y le dice: bueno, entonces extiende la vara, tírala en el piso. Moisés la tira y esa vara se convierte en una víbora, en una serpiente. Y le dice el Señor: bueno, con esto te van a creer, ve con la vara. Y cuando Moisés llega, se presenta ante el faraón. Tal vez él iba pensando: bueno, creo que va a ser sencillo, tiro la vara se convierte en serpiente y todos van a quedar maravillados, sorprendidos por lo que van a ver, por lo que esta vara se va a convertir. Pero cuando tira la vara, dice en Éxodo 7:10, dice que vinieron pues a Moisés, Aarón y Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos, se convirtió en culebra, y cuando vieron eso, fue como si no hubiera sucedido nada. ¿Por qué? Porque mire lo que dice: Faraón llamó ¿a quién? A los sabios y hechiceros. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Lo mismo. ¿Qué tiene de maravilloso esto que acabas de hacer? Si nosotros podemos hacer lo mismo que tú hiciste. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, cómo se están confrontando el reino de las tinieblas y el poder del reino de Dios. Dice que ellos echaron la vara, se convirtió en culebra, y los sabios y hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Pero ¿qué hizo la vara de Moisés? Se comió a las varas de los hechiceros. Vemos aquí entonces que el reino de las tinieblas no tiene poder sobre el reino de Dios. Aquí vemos que el reino de Dios prevaleció por encima del poder de las tinieblas. Aunque los hechiceros hicieron lo mismo, la vara de Moisés y de Aarón consumieron esas otras varas. Y mire lo que dice el versículo 13, dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Y no escuchó como Jehová lo había dicho. En otras palabras, Moisés se empezó a dar cuenta que la tarea no iba a ser fácil. Al contrario, las cosas se empezaron a poner peor, cada vez más difíciles. Y aquí encontramos, mis amados hermanos, cómo inicia una lucha de poderes. En Éxodo 7:20, ¿qué dice Éxodo 7:20? Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia. Éxodo 7:20, hermano. Amén. Gloria a Dios. 7:20. 7:20. Ese es. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. ¿Para qué? Para que, dice, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se convirtieran ¿en qué? En
sangre.